Mamá juiciosa. Sí, señor. Y Andrea hoy no la he visto. Andrea Ruiz. Sí, profe, he estado toda la clase. No te he Hasta visto, acá. no he visto sino tu fotografía realmente. No, aquí Ah, estoy. sí, sí, muy bien. Es Estoy importante. terminando. Vale, profe. Gracias. ¿Ya terminaron o qué? ¿Alcanzó a superior? Sí, Norma. En la acción ante la mamá y la acción a la construcción. Sí, es así. Tiene abierto el micrófono, Andrei. Qué pena. Ya, Lina, ya tienes el manubrio de esto. Listo, profe. Apenas hay 14. Y 17. ¿Y alguno terminó? No, profe, todavía no. Hasta la última, entonces voy a seguir en lo que había yo, en lo que iba cuando se cortó. La diferencia entre un abogado y un jurista. Que el abogado es el profesional con título profesional que ejerce la abogacía en representación de personas naturales o jurídicas en un proceso, mientras que el jurista es el profesional que estudia, analiza e interpreta a profundidad la ciencia del derecho. ¿Qué es la jurisprudencia? Es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos judiciales y pueden repercutir en sentencias posteriores. Hacen referencia también a un criterio o forma de ejecutar, como ejemplo en las tutelas. Uno siempre cita de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de acuerdo a la tutela que sea, ¿no? Entonces hace referencia a criterio o forma de ejecutar una sentencia basado en otras sentencias anteriores. Esta palabra procede del término latino jurisprudencia. ¿Listos? Listo, profe. Ahora empecemos, Eric, con usted. Bueno, entonces, hacia la primera pregunta. Hacia la primera pregunta que dice, dirige el conflicto de competencias para la justicia ordinaria o penal, ¿era competente para el caso de Dylan? Yo escribí que la Corte Constitucional.
¿Sí te acordás que les volví a repetir quién dirimió el conflicto entre quién debía conocer el proceso de Irland, entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar? Entonces, contestemos ese primer grupo, esa primera pregunta. A ver, Laura Natalia, ¿quiere hablar? No, profe, iba a decir lo mismo, pero No, ya. Lina María. Mira, Jiménez. Si no estoy mal, entonces es la sala penal, ¿sí? Es ella la encargada de decir qué justicia iba a llevar el caso. ¿Sí? O sea, cuando se inició el proceso, hubo un conflicto de competencia, se llama, ¿cierto? Entonces, la justicia ordinaria decía aquellos y la justicia penal decía aquellos. Entonces, ¿ante qué ente fue el que resolvió eso? Entonces, esa primera pregunta. ¿Consejo Superior de la Judicatura? Muy bien, Lisette. Entonces, ya quedó resuelta la primera pregunta. El que dirimió ese conflicto de competencias, ¿quién fue la que respondió? Yo, Norma Karina. Ah, fue Norma, pero yo estaba mirando aquí para el otro lado. Muy bien, Norma. Espérate un segundito, que es que aquí llevo yo la anotación. Norma. Repita, compañera, todavía. A ver, explícanos eso, Norma. ¿Cómo fue? Que quien dirimió el conflicto de competencias para determinar si la justicia ordinaria o penal eran los competentes para el caso es el Consejo Superior de la Judicatura. Eso. Muy bien. Entonces, yo aquí ya lo anoté. En todos los eventos, cuando hay un conflicto de competencia entre los jueces, siempre el que dirime las competencias generalmente es el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Listo? Por ejemplo, que llega una tutela a un juez civil municipal y de pronto los hechos ocurrieron en otra ciudad. Entre el juez civil municipal de Bogotá dice: Blanquita, ¿y quieres apagar el micrófono? Gracias. Entonces el juez de Bogotá dice: no, eso lo debe conocer el juez de Girardot, que fue donde ocurrieron los hechos. Y el juez de Girardot dice: no, lo debe conocer el juez de Bogotá porque allá es donde vive el accionante. Entonces se va al Consejo Superior y él define quién debe conocer eso. Entonces, en este caso es lo que dice Norma. El que dirimió el conflicto de competencia entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria fue el Consejo Superior de la Judicatura. Muy bien, Norma. Ya has puesto mucho cuidado. Entonces, vamos al segundo punto. A ver, Karen Carrero. Karen. ¿No está Karen o sí? Profe, Karen, dígame más por internet. Ya te digo si está. Creo que ya ingresó, pero sí está, pero ya tiene más por internet. Pero el micrófono, pero ahí aparece que lo tiene apagado. Entonces, que nos envíe la respuesta ahí al chat. ¿Cómo? Profe, ¿yo puedo responderla? Levanta la mano ahí, que ahí hay una Maulito y Tim. Bueno. No, ahí llegas y escribes ahí, mire, ahí dice. Reacciones. Pero es que a mí no me sirve. Reacciones. Bueno, a ver, Andrea. Es que yo estoy desde el celular. Listo, Andrea, dime. Andrea Ruiz. Pues espero que me haya quedado bien. Lee la pregunta y da la respuesta. Bueno, la pregunta es: ¿ante qué autoridad la mamá de Dylan realizó la tutela? Sí. Y ella realizó la tutela ante la Sala Penal de Justicia. Perdón, es que no te copié bien. ¿Sí estoy bien? No, es que no te copiamos. Vuelve a decirlo. La mamá de Dylan presentó. La mamá de Dylan presentó la tutela ante la Sala Penal de Justicia. ¿Hasta la Sala Penal de dónde? De Justicia. Pero no, es que de justicia son los jueces penales municipales, los jueces penales del circuito, jueces especializados. Ante la máxima autoridad, ¿cuál es? ¿Cuál es la máxima autoridad de todas los jueces?
La más alta. La Suprema de Justicia. No, espere, La tiene- Suprema de Suprema de tiene, Justicia. tiene que responder es a quien le pregunta, ¿listo? No pueden responder así, sino levantar la mano. ¿Ante quién, Andrea? Si no estoy mal, en la Corte Suprema de Muy bien. Justicia. Eso, es que sí, toca organizar bien. Entonces, ahora sí haz la pregunta y das la respuesta. Entonces la pregunta era, ¿ante qué autoridad la mamá de Dylan instauró la tutela? Sí, ¿Sí? sí. Y ella le instauró ante la sala penal de la Corte Penal de Justicia. Tienes que poner mucho cuidado, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se denomina es ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Pero, ¿listo? Entonces sí, la Pero está tengo bien. es Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, sí, Andrea, muy bien. Eso me gusta. Gracias. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver, ¿quién era el que estaba levantando ahorita la mano? Lina Ulloa. Lina. Señor, A ver, Lina. Léenos la tercera pregunta y la la respuesta. siguiente. No te escuchamos. Pon el micrófono así cerquitica. Ahí ya me escuchas bien, profe. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces la tercera pregunta era, en esta acción de tutela mencionada, ¿quién es el accionante y quién es el accionado? Entonces, el accionante es la mamá de Dylan y el accionado es la Corte Suprema de Justicia. O sea, la primera parte está bien, Lina. ¿Quién fue el otro que levantó la mano? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Ah, Michael. A ver, Michael. Yo, Profe, el Y después, accionante es la madre de Dylan y el accionado. Profe, ¿sí? después el accionado es el Consejo Superior de la Judicatura. Muy bien, Michael. Sí, señor. A ver, Milena. Y después Daniel. Milena, la siguiente pregunta. Bueno, profe, la siguiente pregunta fue, una vez el juez Pega el micrófono a la boquita, que es que constitucional. se te oye entrecortado. Ayer, por favor, es que no la... profe, es que no copié bien la pregunta, tengo es la respuesta porque fui mirando en el celular. Una vez el juez constitucional, al emitir la acción de tutela, ¿a quién debió... ¿A quién debió qué? Correr traslado de la misma. Para que diera respuesta. Algo así dice la pregunta. Sí, sí, es así. Dime, la respuesta. Ay, no, pero... ¿A quién? ¿A quién, Milena? Pues, profe, es que... Espere, profe, yo respondo. Quedé confundida. La mamá, ella puso la acción de tutela ante la Sala Penal de la Corte Suprema. No se hizo el traslado, pero el traslado fue quien al Consejo Superior de la Judicatura no se le Muy bien. Informó sobre lo de la tutela. Entonces, sí, entonces debía ser al Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí? Muy bien, Milena. Sí, estuvo bien, perfecto. La siguiente. Ok, profe. Muy bien, Milena, la felicito. Perfecto, apaga el micrófono. Bien. ¿Alguien me estaba levantando la mano? ¿Kevin? Daniel, profe. Sí, a ver, profe. Daniel. Profe, la siguiente pregunta es, dentro del término legal, el juez constitucional en su parte resolutiva, ¿qué decidió? Decidió que el caso fuese juzgado. ¿Decidió que qué? El caso fuese juzgado. Decidió que el caso fuese juzgado por la justicia penal militar. O sea, el juez constitucional, ¿qué decidió?
Daniel. Pues que como no era, o sea, no habían pruebas para que fuese juzgado ordinariamente, decide juzgarlo por la penal militar. Bueno, Profe, yo tengo, espera, eh, todo bien que intervengas, ¿no? Pero no, ahí no es. Pero ahí yo te tengo en cuenta, Daniel. Kevin y después Felipe. Vale. A ver, Kevin, apaga el micrófono. Profe, Muchas gracias. A ver, Kevin. dice declarar la nulidad, la nulidad de todo acto, de lo No, actuado en la tutela, teniendo en es que cuenta la que el pregunta momento dice, una- ¿qué resolvió el juez constitucional? Que era la sala penal de la Corte. bueno, pues Entonces, Felipe Rangel. profe, lo que yo entendí es que la sala civil de la corte pues se dio cuenta de la No, omisión que cometió la pero sala leamos penal. la Entonces, pregunta. No, es que la pregunta es otra antes. ¿Qué resolvió el juez constitucional que conoció la tutela? perdón, perdón, profe. A ver, Lina María, léame esa pregunta. Ordenó que se decretara la nulidad que No, se porque- ordenó que se decretara la nulidad. No. Profe, la pregunta es, estamos en la sexta, ¿sí? No, perdón, en la quinta. Dentro del término legal, el juez constitucional en su parte resolutiva, ¿qué decidió? Ya puedes contestar, Felipe. Es que hay que leer primero la pregunta. A ver, Adriana González. Profe, yo tenía lo mismo que mi compañero Kevin. Yo ¿Qué? había puesto que declaró la nulidad de No. todo lo actuado en la tutela. No. Es que no entiendo. Zulma Paola. La pregunta dentro del término legal, el juez constitucional en su parte resolutiva que decidió que fuera la justicia ordinaria que le diera respuesta a la tutela que puso la mamá de Dylan en vez de la justicia militar. Repíteme, qué pena, es que no te copié bien. El juez resolvió que fuera la justicia ordinaria quien diera respuesta a la tutela que puso la mamá de Dylan en vez de que fuera la justicia militar. O sea, yo creo que tienes la idea, pero la redactaste no de acuerdo a eso. A ver, Laura, pero estuvo bien, Lina, yo te tengo en cuenta. Lina Pérez. A ver, Laurita Pedras. Bueno, profe, pues lo que yo la entendí así, ¿no? La pregunta es, dentro del término legal, el juez constitucional en su parte resolutiva, ¿qué decidió? O sea, la parte resolutiva era como lo que buscaban, pues a lo que ellos buscaban llegar, ¿no? ¿Qué ordenó? Entonces, pues lo que ellos pedían era revisar nuevamente el expediente del crimen del joven para determinar si debía pasar a la justicia ordinaria o seguir en la justicia penal militar. ¿Pero qué resolvió? Eso El era juez lo que ellos pedían. constitucional. ¿Qué resolvió? Después de eso fue cuando, pues lo No. que han dicho mis compañeros también. No. O sea, el juez constitucional en su tutela, ¿qué resolvió? Pues por eso, o sea, en la tutela lo que ellos pedían era eso. No. Que... No, pero, o sea, determinar cuál de las dos partes podía seguir con el proceso de Dylan Cruz. A la final, pues dijeron que como habían hecho caso omiso, o sea, no le habían comunicado al Consejo No, Superior es de la el juez Judicatura, constitucional que ordenó. A ver, Jimena Valencia. Jimena. Profe, ahí no es cuando el juez constitucional ordena trasladar la tutela para que la revise la Corte Suprema de la Judicatura. No. O sea, para que él determine realmente quién va a tomar parte. Profe. No, yo te tengo en cuenta ahí, pero no. Ahorita Profe, tiene la idea, pero... El juez ordenó que el Consejo Superior no tuvo en cuenta las pruebas que soportaba la accionante. No,
Es, ¿qué decidió el juez de tutela? A ver, Norma. La impugnación. No. Profe, pues él decidió que volviera y se reconsiderara todo a partir desde que ella presentó la tutela y que quedara, o sea, a partir de que la justicia penal militar siguiera con el caso, ¿sí? No, es que el juez constitucional en este momento fue ante quien la mamá del chico presentó la tutela. El juez constitucional es la sala de casación penal de la Corte. Entonces, ella solicitó que pasara a la justicia ordinaria. Y la Corte que decidió, la sala penal, que es el juez constitucional en este momento. Vamos, hasta ahí va la novela. A ver, Laura Natalia. Profe. Ya un segundito. Laura Natalia. Laurita, ¿no estará en clase o sí? Señor profe. Cuéntanos. Sí, sino que tengo la red muy inestable y no lo escucho casi. ¿Qué decidió el juez? Entonces, El juez constitucional de acuerdo a lo que solicitó la mamá de Dylan. no sé, profe. Pues yo pienso que ahí fue cuando la mandaron para la justicia ordinaria. No, profe, es que no sé de ese Profe. punto, la verdad. En parte está bien. A ver, Valentina. Profe, creo que decidió que se decretara la nulidad y que estuviera como estaba. No, pero no. Es que a uno de juez constitucional nunca le piden la nulidad, le piden que se ha vulnerado un derecho o una petición. A ver, John Cristal. John. Profe, pues tumbar la decisión de la sala penal del mismo tribunal, o sea, que pedía que se revisara nuevamente el expediente del joven Dylan Cruz. O sea, si se acuerdan que yo lo tengo en cuenta ahí a los dos. Profe, ¿Se ¿no acuerdan era que que, pidió la mamá de Dylan? A ver, Michael, diga. A ver. profe, no era que, no se suponía que, que pues el juez había dictado una sentencia, pero esa sentencia se declaró después. No, pero es que no, ¿no? es que es una pregunta puntual, ¿sí? Profe. La mamá de Dylan que solicitó al juez constitucional. A ver, Yananis. Profe, pues yo no sé, de pronto hacer la evolución del expediente de la tutela a la sala penal de la Corte. Pero no, o sea, tienes que decirlo jurídicamente bien. Profe, pues, o sea, Toca decidió pedir la volver. palabra, Michael. Ah, qué pena. No, tranquila. Lina María, a ver. Profe, no sé si estoy entendiendo bien porque siento que me estoy confundiendo, pero la petición de la mamá del muchacho era de considerar que justicia debía llevar el caso de su hijo, que no fuera la justicia militar, sino la justicia ordinaria. Esa era la petición como tal de ella. Esa era la petición directa que pedía la mamá al juez constitucional, que era la sala penal de la Corte. Solicitaba que no lo dejara en lo que había decidido el Consejo Superior de la Judicatura mandando a la justicia penal militar, sino que lo devolvieran a la justicia ordinaria por el acervo probatorio que había. Entonces, el juez constitucional, con base en el acervo probatorio existente, manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura, que era el accionado en ese instante, había en sentencia decidido mandar eso a la justicia penal militar y ordenó enviarlo a la justicia ordinaria. Entonces, bien, Lina, muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Lina? Lo que creo que iríamos en la 6 entonces sería cuando fue en consulta la Corte Sala Civil que resolvió esta con base en qué. No sé si la copié, no sé si está bien copiada, profe. No, yo tengo igual. ¿Sí? Cuando fue en consulta la Corte Sala Civil que resolvió esta y con base en qué. ¿Sí entendieron? O sea, eso se va en consulta. Que resolvió la Corte o la Sala Civil No, y con profe, base en qué. yo no entendí nada. No entendiste nada, es igual, vea, póngale cuidado pues. Les voy a dar un resumen. La mamá de Dylan hizo una acción de tutela
la presentó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué solicitaba en esa tutela? Que fuera pasada la investigación a la justicia o jurisdicción ordinaria, porque el Consejo Superior había ordenado pasarlo a la justicia penal militar. ¿Con base en qué hizo esa solicitud? De que no tuvieron en cuenta el acervo probatorio desarrollado y que ella había aportado. ¿Qué pasó con la Sala Penal, que era en ese momento el juez constitucional? Entonces, la Sala Penal omitió correrle traslado al accionado, que era el Consejo Superior de la Judicatura, quien era que había decidido ordenar, que había decidido trasladar la investigación a la justicia penal militar, ¿sí? Entonces, al no correrle traslado para que se defendiera y manifestara porque había decidido eso, y en sentencia ordenó devolverlo a la justicia ordinaria, entonces en la parte final dice, córrase traslado si no hay impugnación a la sala civil para que conozca de la decisión tomada. ¿Qué pasó en la sala civil? La sala civil se dio cuenta de la omisión de la sala penal de no haberle corrido traslado al accionado, que en este momento era el Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí? Y ordenó la nulidad desde el momento de la sentencia, porque no se le corrió traslado. Entonces, como la sala penal había ordenado correr traslado a la justicia ordinaria, dijo en su sentencia de nulidad, vuelve a quedar el proceso en la justicia penal militar, porque prácticamente no pasó nada, o sea que se decretó la nulidad de todo lo actuado. Entonces, Felipe, hazme un recuento de lo que acaba de manifestar. Pues, profe, la mamá de Dylan presentó la acción de tutela ante la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿sí? Sí. El Consejo Superior de la Judicatura decretó la investigación para que fuera es el que decretaba si la investigación era para la jurisdicción ordinaria o era para la jurisdicción penal, ¿sí? La sala civil se dio cuenta que no corrió el traslado correctamente, ¿correcto? ¿Sí? Pues sí, sino que lo has dicho saltándote etapas, pero lo que estás diciendo es verdad. Sencillamente. Entonces. Sí. A ver, Norma, ¿qué se hizo, Norma? Que es la que ha cogido el tiro. Y entonces hasta ahí que. Pero bien, muy bien. O sea, lo que has dicho es verdad. Laurita, ¿sí entendiste cómo fue? A ver, haz el recuento como es. Sí, profe, pues como yo lo entendí, fue pues que la mamá de Dylan Cruz llevó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia, pues porque lo que ella pedía era que pasaran o sea, que el caso lo pasaran de la justicia penal militar a la justicia ordinaria, para que fuera evaluado por la justicia ordinaria. Como no se le notificó al Consejo Superior de la Judicatura la tutela, lo que hicieron fue como devolver la tutela a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que la reevaluaran, y el caso pues lo siguió llevando la justicia penal militar debido a eso. Sí, Milena, a ver, Milena Cruz. Profe, pues es que no sé cómo decirlo. ¿Qué pasó? O sea, ahí no sé cómo explicar. O sea, Bueno, yo les aconsejo tomar nota para que uno pueda como organizar las ideas, ¿listo? Dime, Milena. Bueno, profe, que no sé lo que es lo del... En recuento, que lo que el juez decidió fue que lo que ella quería era que se pasara
de la justicia penal militar a la justicia ordinaria, pero al final esto no se hizo y lo que hizo fue que quedara en la justicia militar. ¿Por qué? Porque porque no se, o sea, no se tuvieran en cuenta los cargos como las evidencias, no se tuvieron en cuenta el acervo probatorio, no, por eso, entonces como eso no se tuvo en cuenta y no sé, profe, no sé cómo explicar. O sea, ojo y lo vaya a hacer pequeñito. La mamá de Dylan hizo acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Penal, sencillamente. ¿Sí? De que trasladaran de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. El juez constitucional, que era la Sala Penal, abocó conocimiento, pero omitió, por error no corrió traslado al Consejo Superior de la Judicatura, que era el accionado. ¿Sí? Entonces, pero en sentencia la Corte ordenó correr traslado del proceso de lo militar a lo ordinario, a la justicia ordinaria. ¿Qué pasó ahí? Pasó a revisión a la sala civil. La sala civil se dio cuenta de que no le corrieron traslado de la tutela al Consejo Superior de la Judicatura, que era el accionado, y ordenó la nulidad de todo lo actuado desde el momento de la admisión. Entonces, en conclusión, quedó todo stand-by como venía. O sea, el procedimiento no se pudo efectuar porque hubo un mal procedimiento. Entonces, mañana me lo alistan y me lo envían, ¿no yo? A las 5. John, ¿qué? Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Entonces, a partir de ese momento de que todo el proceso, digamos, se devuelve hasta donde estaba, ahí ya toman en cuenta la acción de tutela de la señora, la mamá de Dylan, ya la toman en cuenta a partir de ese momento. O sea, se decretó la nulidad desde el momento de la admisión, ¿sí? Entonces, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, vuelve y admite la acción de tutela, corre traslado ahí sí al Consejo Superior de la Judicatura para que la Judicatura justifique por qué ordenó correr traslado a la justicia penal militar. La contestación la da en 72 horas y entonces ya la Sala Penal vuelve y toma la decisión que seguramente va a ser la misma, correr traslado a la justicia ordinaria del proceso de Dylan. Esas correcciones, eso se ve a diario en todas las tutelas. O sea, eso o sea, ellos están como haciendo están corrigiendo los errores de ellos mismos, o sea, están tratando de corregir lo que pasó. Le ordenan, corrija esto, y uno dice, obedézcase lo ordenado por la sala civil. Entonces, corra ese traslado. Si se corta, entonces los vemos mañana, pero tengan claro, si entendieron al final, el enredo es de los términos. El Consejo Superior, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, la Corte, Sala Civil, pero es agarrarlo uno por uno, es importante escribir para que uno entienda, ¿sí? Y después lo organiza. Dígame. O sea que básicamente lo que sucedió o lo que ellos hicieron fue como un reproceso a la acción de tutela que había interpuesto la mamá de Dylan, ¿sí? O sea, ya a ella no le toca volver a interponer ninguna acción de tutela ni nada más, porque ya ellos lo están... Eso lo corrige la Sala Penal. Corre traslado de lo que solicitó la mamá de Dylan. ¿Listo? Y hacen la corrección. Dime, Lina María. No, profe, yo no te iba a decir nada, solamente que ya son las 8 y la profesora está en la sala. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Listo? Ya tocó mañana porque toca respetar las horas con la doctora. Nos vemos mañana, chicos. Anótala y mañana me la das. Un abrazo. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Un abrazo. Me alegra que actúen así. Chao. Gracias, profe. Bueno.